Compartir pantalla. Aquí entonces. Habíamos dicho que íbamos a estudiar hoy la dispersión, ¿listo? La importancia de la dispersión. ¿Qué quería decir la dispersión? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Calcular e interpretar el rango, la varianza y la desviación estándar. Bueno, a esto si le podemos sumar la desviación media, ya van a darse cuenta que es. ¿Listo? Entonces, una medida de educación como la media, la mediana o la moda, solo describe el centro de los datos. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí, que esta era nuestra tabla del día de ayer, solo estamos escribiendo la mitad de los datos, la mitad. ¿Listo? Pero qué tan dispersos, qué tan concentrados están los datos, eso no lo habíamos planteado hasta ahora. Entonces, si un guía turístico ecológico dice que el río que se encuentra a pocos pasos tiene un promedio de 3 pies de profundidad, ¿querría usted cruzarlo? Plantean el ejemplo. Quizás no, usted debería saber algo más sobre la variación de la profundidad. La máxima profundidad es, la mínima es tanto. Dicho esto, usted decidiría sí o no. Una pequeña medida de dispersión. Una pequeña medida de dispersión. Indica que los datos se acumulan con proximidad alrededor de la media aritmética. Es decir, pues, si nuestra medida de dispersión es pequeña, va a estar cerquita de la media. Si es grande, va a estar alejada de la media. Eso es lo que nos interesa aquí. Vamos a obtener. Entonces, des en cuenta acá. La media aquí que nos arroja este ejemplo, entonces ahí me alcanzan a ver, la media es 50. Aquí está la media. ¿Listo? Al igual que acá. ¿Listo? La media. Esto es producción diaria de monitores, computadores. ¿Listo? Pero se cuenta, aunque aquí tengo dos muestras, ¿no? Baton Rouge and Thompson. Tenemos dos empresas. Aunque la media sea la misma, significa que está produciendo igual cantidad. Aquí los datos, en mi primera, en Bottom Push, están más concentrados, ¿listo? De acá, de 48 a 52. Mientras que aquí, del día 40 al día 60, se están produciendo en promedio 50 turistas. Mientras que aquí es del día 48 al día 52. Dense en cuenta la diferencia, ¿no? Entonces, sería más conveniente, digamos, tomar la primera muestra, digamos, porque es más efectiva. Porque esta solo tomó 5 días de referencia, mientras que esta ya tomó 20. Entonces, esta produciría 4 veces más lo que produce esta. Eso más o menos, y eso nos lo da la dispersión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros queremos llegar a hacer. ¿Cuál va a ser nuestra primera medida de dispersión que vamos a tener en cuenta? El rango. Entonces, el rango. Entonces, me vengo para acá, para mis apuntes. Medidas de dispersión. Andamos esto un poco. Ahí está. Vamos a escribir el rango. Esa es mi primera medida de dispersión. ¿Quién va a ser el rango? El rango usted ya lo conoce. Es el rango va a ser igual. Aquí va a ser igual. Nosotros ya sabemos calcular. Va a ser igual al valor máximo, al X max, valor máximo, menos el valor mínimo. Este es aquí. Este va a ser el valor máximo menos el valor mínimo. El máximo. Ahí está, mucho menos. ¿Listo? En psicología sería B max menos valor mínimo. Ese es el rango. ¿Qué me indica el rango? El rango se emplea mucho en aplicaciones de control de procesos estadísticos de datos. La medida más simple de dispersión es el rango. Representa la diferencia entre los valores máximo y mínimo puntuados. Es decir, me indica de dónde a dónde se va a mover mi información. No más. De dónde a dónde se está moviendo mi información. Ejemplo. Consulte la gráfica 3.6. Gráfica 3.6. Aquí está. Es esta. Y nos dicen, determine el rango del número de monitores de computadora que se producen por hora en las plantas de Tucson Rouge, de Baton Rouge and Tucson,
e interprete los rangos. Bueno, aquí simplemente es tomar del 48 al 52, aquí hay un rango de 4, mientras que aquí hay un rango de 20. Obviamente, podemos interpretar que en Beitung Bush está más concentrada la información. ¿Listo? Pues esa sería el rango. Aquí es esa misma perspectiva. Una siguiente medida, ¿listo?, que nos presentan es la varianza. ¿Listo? La varianza. ¿Qué hace la varianza? Un problema que presenta el rango es que parte de dos valores, el máximo y el mínimo. Es decir, no los toma en cuenta a todos. Es decir, solo tomé los extremos acá. 40 al 60, aquí 48, 52, pero no vi qué tan concentrado. O sea, este espacio acá, ¿qué representa respecto a este espacio? Entonces no lo está tomando la varianza. La varianza sí lo hace. Mide la cantidad media respecto al cual los valores de una población o muestra varían, expresada de forma de definición seria. Y aparece nuestra definición. Esta sería la varianza. ¿Listo? Sería la media aritmética, yo ya conozco la media aritmética, de los valores absolutos de las divisiones con respecto a la media aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Fácil. Va a coger cada uno de los valores. ¿Listo? Cada uno de los valores X, Y. Le va a restar la media. ¿Listo? Y va a elevar al cuadrado, que aquí no, realmente no lo presenta, pero aquí ya lo vamos a hacer. Entonces vamos aquí a anotar. Nuestra siguiente medida, varias. Bueno, aquí esto, para ir tomando nuestros argumentos. Varias. Varias. Listo, ya tengo mi varianza. Entonces vamos aquí a nuestro ejemplo. El siguiente ejemplo ilustra cómo se usa la varianza para medir la dispersión. Este ejemplo lo vamos a hacer aquí, paso a paso. Usted puede irlo tomando apuntes, quiere desarrollarlo en Excel o si lo quiere desarrollar en sus apuntes. ¿Listo? Yo voy a desarrollarlo aquí en los apuntes. Para que me quede mejor. Entonces nos dice, la siguiente tabla muestra el número de capuchinos que se vendieron en los locales de Starbucks en los aeropuertos de Orange County y Ontario, California, entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde, de una muestra de 5 días del mes anterior, y nos presenta nuestra tabla. Ahí está nuestra tabla. ¿Qué les van a pedir? Determine la media, la mediana, el rango y la desviación media de cada local. Compare las similitudes y las diferencias. Bueno, pues vamos a nosotros a calcular eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, pues voy a traer la información. Listo, entonces ya les comparto. Voy a tratar de copiar la tablita. Otra vez aquí. Ahí está, allá tengo mi tabla. ¿Listo?
el texto nos dice, calcule la media a la mediana. Vamos a calcular la media y la mediana. A ver, ¿qué nos sale? Entonces, empecemos. ¿Cómo calcularíamos la media aritmética? La media, como es una muestra, ¿qué? Vamos a utilizar el X bar. ¿Listo? Vamos a utilizar X barra. Entonces, el X barra va a ser igual. ¿A quién? Mire, pues estamos hablando de dos muestras, ¿no? No se nos olvide que estamos hablando de dos muestras. Es decir, debo calcular una media para Orange County y otra media para Ontario. Entonces va la primera para Orange County. Va a ser igual a 20 más 40 más 50 más 60 más 80. Y todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre 5. Entre 5. ¿Listo? Voy a obtener que mi media aquí es de 50. Ah, listo. X barra va a ser 50. Listo. 50. Listo. Entonces voy a ir copiando mis apuntes. La media. O el X barra. X barra. Listo. 50 para el primero. Ahora vamos a calcular para la siguiente, que va a ser igual. Pues, X barra igual. Entonces aquí voy a ir borrando estos datos. Igual paso a paso. Me interesa el paso a paso. ¿Quién va a ser? Ahora para Ontario va a ser 20 más 45 más 50 más 55 más 55 más 80. Todo esto divido entre 5, ¿no? Pues tengo solo 5 días. ¿Listo? Ahí va. Y esto va a ser igual. Esperen que aquí no se alcanza a ver. Por acá. Ahí está. Y esto va a ser igual. Si yo hago toda la operación, esto va a ser igual a 50. ¿Listo? Da igual. Significa que las dos, hasta el momento, mis dos muestras son iguales. En promedio, cada una vende 50 capuchinos en un lado. ¿Listo? Ahí está. Voy a calcular la media. Bueno, la media simplemente me sale por observación, ya que son 5 datos. Sería n más 1, es decir, el dato número 3. Entonces me encuentro mi dato número 3. Aquí está. 1, 2, 3. Aquí está mi dato 50. Para Orange Country. Y también para Ontario sería 50. Listo. Entonces la media. Media. Va a ser Esa igual a... no sería la mediana, ¿no? Dime. Ese no corresponde a la mediana. Perdón, la mediana. Sí, sí, gracias. Sí, señor, la mediana. La mediana. La mediana. La que estamos identificando. Y bueno, igual sale 50, es 50 la mediana, gracias. 50. Y también 50, la mediana. La moda, ¿será que podemos identificar ahí la moda? Como tal. ¿Cuál sería la moda? Creo que en ese caso no hay moda No hay para moda. ninguno de los dos. No hay moda. ¿Listo? Ninguna, no hay ningún valor que se esté repitiendo. ¿Listo? Entonces no tiene moda. Calculemos el rango. El rango. Que va a ser igual al rango. Rango. ¿Quién va a ser igual aquí? A ver quién. Voy a tomar aquí apuntes para identificar el. Y esto va a ser igual. Para mi primera muestra de Orange Country, el rango. Un rango 1. Va a ser igual. ¿Cuál es el valor máximo? 80. Menos mi valor más pequeño, 20. 80 menos 20 significa que el rango es 60. Si yo hiciera lo mismo, 80, nos va a dar el mismo rango para ambas muestras. Hasta el momento, las dos muestras son iguales.
aunque los datos sean diferentes. Aquí el rango es de 60, aquí el rango es de 60. Aunque las muestras tengan datos diferentes, como pueden ver, ¿listo? Muestran el mismo comportamiento. ¿Listo? Es allí donde aparece la dispersión. El rango, que es mi primera medida, no me está mostrando mucho. ¿Listo? No me está mostrando mucho. ¿Qué debo hacer? Bien, lo que nos plantea el texto. Bueno, aquí lo presenta la media, el rango, de verdad. Observa que las tres medidas son exactamente iguales y es lo que hemos mencionado. Vamos a calcular la varianza. ¿Listo? ¿Cómo la vamos a calcular? Aquí, con esta forma. Con esta. ¿Listo? Usted va a tomar la sumatoria de los xy menos mu, menos la media, dividido entre el total de mis datos elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa va a ser la varianza. Aquí nos vamos a ir para el Excel. Vamos a tomar estos datos. La primera que era 20, 40, 50, 60 y 80. ¿Listo? Esa es mi primera muestra. Esto es para Orange Country. Listo. ¿Cuál es la media? Bueno, aquí voy a calcular la media rápidamente. Voy a hacer Excel. Que me dice que es 50. Listo. Esta va a ser la media. Ya, ponerla en amarillo. Ahí está. ¿Qué me dice la fórmula? Debo tener la sumatoria de los x menos la media. Listo, entonces ahora. Entonces voy a hacer 2x menos la media. Listo, ahí está. ¿Cómo lo voy a calcular? Entonces voy a hacer este valor, que es el x, tabla marca de clase, menos la media. Aquí la voy a fijar. Ahí ya tengo, menos 30. Voy a arrastrar todos estos valores. ¿Listo? ¿Debo hacer la sumatoria? No. ¿Se dan cuenta? Esta es la demostración de que realmente la media, esto me da 0. Seguro, ahí está 0. ¿Listo? ¿Qué me están pidiendo? La diferencia elevada al cuadrado. Ah, listo. Voy a enfocar. Entonces debo tomar el x menos la media elevada al cuadrado. ¿Listo? ¿Usted puede hacer esto en un solo paso? Sí, no hay ningún problema. Va a hacer este valor elevado al cuadrado, o va a hacer todo el procedimiento de este menos la media elevado al cuadrado. Lo vamos a repetir. Este a 94 y 2. Ahí está, 900. ¿Listo? Voy a verificar actividad con este, haciendo el paso. Es 40 menos la media, la fijo, cierro y elevo al cuadrado. Ahí está. La aplico 100. Ahí está. Voy a arrastrar estos valores. Ya yo tengo mis valores de x menos la media elevado al cuadrado. Me dicen que no ven. Ahí está mejor. Un poco. Sumo todos estos valores. Ahí está. 2000. Ah, bueno, este como tal ya es la sumatoria, ¿no? La sumatoria. ¿Listo? Este es el valor de la sumatoria. Miren, aquí está. Llegué a este 2000. Acá. Divido entre cuántas observaciones. Solo tengo 5. Ah, entonces voy a tener una varianza de 400. ¿Cómo interpretar esa varianza? Me vengo para aquí donde estoy tomando mis apuntes. Voy a registrar esta información. Entonces, varianza va a ser igual aquí a 400 del primero. Listo. 400. ¿Quién va a ser la siguiente? Bueno, aquí voy a hacer para la otra muestra. Ontario. Que tenía valores de 20, 45, 50, 55 y 80. Mis valores. Aquí. ¿Quién iba a ser? Aquí mi XY. Ahora, voy a copiar esto. Ahí está. Necesitaba la media. Aquí calculo el promedio. También me da 50. Así que esta vale. Fácil. El primer valor, X, menos la media. Y fijo la media. F4. Y obtengo igual menos 30.
Hago lo mismo con todos los procedimientos. Ah, bien, aquí ya me está cambiando los valores. Aquí era de -10, bueno, aquí ya es de -5. Aquí era de 10, aquí ya es de 5. Ya está, se está viendo que algo cambió. Voy a calcular estos valores elevados al cuadrado. Elevado al cuadrado. A obtener 900, ya separé el principio con nuestro primer valor de Orange, 900. Voy a arrastrar. Obtener 25, 25. Si yo sumara esto, 1850. Ah, listo. 1800 dividido entre 5, porque también tengo 5 muestras. La muestra aquí ya me va a cambiar. 1850 dividido entre 5 va a ser igual a 370. 370. ¿Qué hemos dicho respecto a la varianza? De una medida de dispersión. Entre más pequeña sea, más concentrados están los datos respecto a la media. Entonces, ¿qué puedo decir Ontario versus Orange Country? Que Ontario tiene datos que están más cercanos al promedio que los que representa Orange Country. ¿Listo? Esto con la sola varianza. La varianza más pequeña respecto a estos dos me indica que Ontario tiene mayor concentración de la información. Aquí me dice el mismo valor y ya. Así que la mediana. Cuéntame. ¿Alguna Oye, pregunta? creo que me dijo ver la otra pestaña, ¿hace cuánto? Un minutico. Está, el Excel. Donde se desarrollaron las tablas en el Excel. Las tablas. Ahí. Sí, un minutico y ya. Ya. Ya, pero un poquito. Usted me dice, tranquilo. Entonces, aquí nos interesa comparar Orange y Ontario. Ten en cuenta que como presentaban la misma media, la misma mediana, el mismo rango, pero ya la varianza me está indicando que Ontario, al tener menor varianza, tiene los datos más concentrados. La información está más concentrada en mi muestra de Ontario. Es eso. Pero aquí no queda como tal las medidas de dispersión. No. Todavía nos falta calcular alguna pequeña aquí. Ya se van a dar cuenta. Listo, profe, muchas gracias. Listo, vale. Vuelvo a poner mi texto. ¿Listo? Las varianzas son distintas. La varianza Orange Country es 400 y la otra es 300. Interpreta y compara los resultados de las medias en el caso de las tiendas de Starbucks. La media, bueno, es lo que estaba mencionando. Las varianzas no son las mismas. Aquí. Con base en la varianza, es posible decir que la dispersión de la distribución de ventas en Starbucks Ontario se encuentra más concentrada cerca de la media de 50 que la que tiene Orange Country. Es decir, hay datos más parecidos, ¿listo? Más cercanos a la media en Orange Country. ¿Listo? Eso es lo que nos presenta. Bueno, tiene un ejemplo, pues no se preocupen, ahorita vamos a pasar a nuestro ejemplo que hemos venido desarrollando, que es el de las temperaturas del centro comercial. ¿Listo? Yo simplemente estaba recogiendo la teoría. La varianza de la población. Entonces, ¿quién va a ser? Si yo tengo como tal, nosotros hablamos de una media poblacional y una media muestral. En este mismo caso también vamos a hablar de la varianza poblacional y la varianza muestral. ¿Qué pasa en la varianza poblacional? Yo lo voy a definir con este signo. Este signo es ρ, se lee ρ. ¿Listo? Ρ. Mentira, sigma. Este es sigma. Sigma. ¿Listo? Este es sigma. Sigma elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa va a ser la varianza. La voy a definir como sigma elevado al cuadrado. La sumatoria de los x menos nu, sobre la medida elevado al cuadrado sobre n. ¿Listo? Sobre n. Ahí tengo mi fórmula. Para el caso de cuando tenga mis tablas de frecuencias por intervalos, lo único que voy a hacer es multiplicar por mi FI. ¿Listo? Por mi FI. Eso es lo que me va a cambiar cuando esté hablando por intervalos. ¿Listo? Y este X va a ser pues, la marca de clase, ¿no? Del XY. ¿Listo? Eso es lo que me va a cambiar. Ahorita vamos a hacer el ejemplo. Entonces, menciona. Aquí. Sigma cuadrado es la varianza de la población. Sigma es la letra minúscula griega sigma. Se lee sigma al cuadrado.
X es el valor de la observación, N es la medida aritmética y N es el número de observaciones de la población. El total, bien. Este es. Observe el proceso del cálculo de la varianza implícito de la forma. Entonces, nos dicen el paso a paso de cómo calcular la varianza. Comience por determinar la medida. Si eso fue lo que hicimos aquí, calculamos el valor de la medida. Eso fue lo primero que hicimos. Calcule la diferencia entre cada observación y la media y le dé al cuadrado dicha diferencia. Calculamos la diferencia de cada valor y elevamos al cuadrado esa diferencia. Ahí está. Eso fue lo que hicimos. Tercero, sume todas las diferencias elevadas al cuadrado. Sí, mira, aquí calculé el total. Divide la suma de las diferencias elevadas al cuadrado entre el número total de elementos. Es decir, divide entre ellos. Ahí fue donde salió nuestro valor de 400. Eso fue lo que hicimos. Si se dan cuenta, aquí me gusta el paso a paso. Así, la varianza de la población es la media de las diferencias elevadas al cuadrado entre cada valor y la media. Esta fue la definición que nosotros dimos acá en un principio. Media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones al respecto con la media aritmética. Ahí está. En poblaciones cuyos valores son cercanos a la media, la varianza puede ser pequeña. En poblaciones cuyos valores se apartan de la media, la varianza de la población puede ser grande. Eso, que no, usted puede hacer un ejercicio y la varianza le puede dar millones. ¿Sí? No se preocupe, la varianza puede dar millones. Puede ser valores gigantescos, así como puede ser valores muy pequeños. La varianza compensa el inconveniente que presenta el rango al utilizar todos los valores de la población, mientras que el rango incluye todos los valores máximo y mínimo. ¿Listo? Dense en cuenta, la varianza no solo me está incluyendo el valor más grande y el valor más pequeño, sino que me está incluyendo todos los valores. Si yo tuviera demasiados valores, pues ya sería más tedioso. Digamos, con nuestro ejemplo aquí, los datos. Todos estos datos aquí. Tendría que a cada uno calcularle X, o sea, este valor, por ejemplo, menos la media elevado al cuadrado, sumar todo eso y dividirlo entre 140. ¿Listo? Eso es lo que tendría que hacer con esto. Ejemplo. Aquí nos dan un ejemplo de la varianza de la población. 50.000. Es el mismo procedimiento. X menos la media elevado al cuadrado. Eso es lo que nos interesa. Entonces aprende a esto. Mire, usted va a calcular la media. Esta es la media. X, la sumatoria de los X me divide entre N. Esa es la media. ¿Listo? Esa es como tal la varianza. La varianza nos lleva ¿a qué? A la desviación estándar. ¿Listo? La desviación estándar. Al calcular la varianza es importante entender la unidad de medida y lo que ocurre cuando la diferencia en el numerador se eleva al cuadrado. Esto implica en el ejemplo anterior que el número de multas mensuales, el ejemplo anterior es la variable. Al calcular la varianza, las multas al cuadrado representan la unidad de medida por la varianza, pero utilizar multas al cuadrado como unidad de medida es algo torpe. ¿Qué me están diciendo acá? Aquí yo elevé. Estos eran la diferencia, es decir, aquí tengo menos 30 capuchinos que se vendieron en Orange Country. ¿Listo? Si elevo al cuadrado, estaría hablando de 900 capuchinos al cuadrado. No tiene sentido hablar de capuchinos al cuadrado. En el anterior de multas al cuadrado, de centímetros. Estoy hablando de distancia en centímetros al cuadrado, de gramos al cuadrado. No, en nuestros contextos no tiene sentido hablar de eso al cuadrado. ¿Qué es lo que se hace? Debo calcular una forma de volver a mi sistema, digamos, sistema métrico, a mi variable. ¿Cómo lo obtengo? Con la desviación estándar. ¿Listo? ¿Qué sería la desviación estándar? Fácil. La raíz de la varianza. ¿Se cuenta? La raíz de la varianza. Es esto. Entonces usted simplemente va a calcular la raíz y la varianza y le saca la raíz. En nuestro ejemplo, aquí sería. ¿Cuál sería la desviación estándar? Sí, voy a escribirla así. Desviación estándar. La raíz de 400, ¿cuánto sería? 20. 20. Y ahí usted ya calculó la desviación estándar. ¿Y la raíz de 370? 19.23. 19.3, gracias. Listo. Dese cuenta que este de aquí, este 19.23,
sigue siendo más pequeño que este 20. ¿Listo? Por lo tanto, puedo decir que mi grupo voluntario, mi muestra voluntaria, está más concentrado respecto a mi grupo de knowledge points. ¿Listo? Da lo mismo. La misma interpretación se mantiene. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil, la fórmula de varianza dividido entre el total de mis datos. Y a esto le saco la raíz. Por intervalos, ¿cómo sería? Es esta misma fórmula, se la puedo ir copiando si quieren. Pero por intervalos, lo único que me va a cambiar aquí es esto. Por FI. Por FI. Aquí escribo la raíz, no eso va calculado. Eso es por intervalos. ¿Listo? Lo único que me va a cambiar. Entonces esto ya se va a calcular. El rango, la varianza y la desviación estándar. ¿Cómo interpretar los resultados? Fácil. Se va a hablar con términos de concentración o dispersión. Está más concentrado o más disperso tal población. ¿Listo? Vamos aquí a nuestro ejemplo de Excel. Ahora sí. Bueno, voy a crear aquí una nueva hojita. Voy a... Esto. Entonces, ayer nosotros trabajamos con esto. Y hoy seguimos trabajando solo con esto. ¿Qué me interesa? Los intervalos. Como tal, aquí ya los intervalos no los necesito mucho. O sea, ya no puedo distinguir. Vamos a centrar en mi variable, que es la temperatura, en la marca de clase y la frecuencia absoluta. Esto son los datos que voy a... Y voy a irme a una nueva hoja para que con más ordenado. Y decirle que copie solo valores. Ahí está. Organizo esto que sea más bonito, más presentable. Texto para que no me cambie. Bien. Listo, allá tengo mi información. ¿Listo? Esto hasta aquí usted ya lo conoce. Esto usted ya lo conoce. La frecuencia simplemente es el conteo. Aquí, bueno, aquí distinguir el total. Recordemos que el total es igual al n, ¿no? Pues n aquí, n es igual, ¿no? Aquí a 140. Ahí está. Voy a calcular el rango. ¿Cuál sería el rango de mi ejercicio aquí? De forma sencilla. ¿Quién sería el rango? Bueno, pues eso realmente es fácil. Simplemente el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Y a quién va a ser igual? Me vengo, identifico mis intervalos. Aquí. Entonces el valor más pequeño, 34.08, y el valor más grande, 38.99. Va a ser igual. Valor más grande. Voy a copiar este, 38.99, menos mi valor más pequeño. El rango es de 4.91. ¿Listo? Las temperaturas de las 140 personas que visitaban el centro comercial estuvo oscilando en 4.91 grados, desde la más baja hasta la más alta registrada. Ese sería el rango. Voy a calcular ahora mi varianza. ¿A quién va a ser igual? Entonces, recordemos. Vamos a ver, voy a copiar aquí la fórmula de la varianza para que por intervalos, para tener algo por escrito que me recuerde. Varianza, listo, va a ser igual. La fórmula lo defino como sigma cuadrado. Sigma cuadrado es igual a la sumatoria de los xy menos la media o
menos la media, es decir, el x barra o el new, como usted lo prefiera, menos new, elevado al cuadrado sobre el total de los datos sobre n. ¿Listo? Y si son por intervalos, ¿qué es lo que hago? Multiplico por la frecuencia absoluta. No es más, si es por intervalos. ¿Listo? Ahora quiero calcular la desviación estándar. Desviación estándar. La simboliza como sigma, solamente sigma, que va a ser igual a la raíz de la varianza, es decir, x y menos la media elevado al cuadrado sobre n, todo esto dentro de raíz. ¿Listo? Y si es por intervalos, debe ir multiplicado por la frecuencia absoluta. Es eso lo que nos interesa. ¿Listo? Es eso. Entonces, ¿qué nos interesa calcular primero? Para la varianza, esta parte acá. El xy menos la media. Una vez yo tenga eso, voy a calcular el valor elevado al cuadrado. Una vez yo tenga el valor elevado al cuadrado, voy a multiplicar por el FI. Una vez yo tenga multiplicado por FI, voy a hacer la sumatoria. Y una vez desarrolle la sumatoria, voy a dividir entre N. Si se dan cuenta, es como ir desarrollando el paso a paso de cada uno de los pasos de mi fórmula, paso a paso. Entonces, para esto necesito que el xy menos la media. Fue un igual. Xy menos la media. Listo. Usted puede elevarlo una vez al cuadrado si prefiere. Listo. Aquí pues la idea es mostrar el paso a paso. Entonces, ¿quién es el xy? Mi marca de clase, que es el punto medio de cada uno de mis intervalos. Menos la media. Ah, bueno, pero aquí no tenemos la media como tal. Pero estamos saltando ese paso. Necesitamos calcular aquí la media. La media. Aquí va a ser igual la media. ¿Recuerdan cómo calculamos la media por intervalos? Es la sumatoria de los xy por fi. Por fi. A ver si me puedo. Por fi. Entonces voy a calcularla. Va a ser igual, pues, mi marca de clase por mi frecuencia. Ahí está, obtengo mi primer valor. ¿Listo? Desarrollo. Arrastro aquí todos mis valores. ¿Listo? Voy a calcular la suma. 5073, ese fue nuestro valor de ayer. Y aquí en la media, simplemente tomo la sumatoria de los xy por fi, divido entre el total de mis datos, entre 140. Y ahí ya tengo mi media, 34.20. Esta va a ser la media. Ahí está. Entonces, una vez que yo ya tengo la media, ya puedo entrar a calcular los valores de la varianza, que son el xy menos la media. ¿Listo? Si quiere, usted lo puede ir elevando al cuadrado y lo único es que va a hacer un paso menos. No es más. Y pues vamos a hacer el paso hasta aquí. Es que se me fue igual. Voy a tomar el xy, ¿quién es? La marca de clase. Aquí está la marca de clase. Voy a restarle la media aritmética. Aquí está. Voy a fijar la F4, que me antepone el signo pesos a la letra del número. Así fijo la casilla. Me da un valor negativo, si no importa porque al elevado al cuadrado se me va a convertir en positivo. Arrastro, total, listo. Ahí está. Si yo sumara este valor como tal, el número no sería relevante, no me haría ni 0, ni 1. Este valor no es relevante. Sí, no aplicaría. ¿Qué debo hacer? Ahora debo elevar al cuadrado estos valores. Xy menos f, menos la media, perdón, elevado al cuadrado. El cuadrado lo sacan con als 94. ¿Listo? Igual, voy a hacer. Xy menos la media es este valor. ¿Listo? La media. Alt 94 elevado al cuadrado. Bien. ¿Listo? 3.
42.25. ¿Listo? Elevando esto al cuadrado. Usted lo pudo haber hecho también sin hacer este paso y le hubiera quedado esta forma. Hubiera hecho el XY menos la media, aquí está, puede fijarla si la quiere arrastrar después, y la eleva al cuadrado. Y ahí obtiene igual el mismo valor. Es el mismo valor. Arrastramos estos valores, como tal, ¿listo? Ya obtengo. Si yo sumo estos valores también, es un valor irrelevante. Este valor no me interesa la sumatoria, todavía no me interesa la sumatoria. ¿Por qué? Mire, voy acá hasta abajo. Ya hice los XY menos la media elevado al cuadrado. Voy acá. ¿Qué me hace falta? Ah, listo. Multiplicar por el FI. Ahora voy a multiplicar por FI. Vengo aquí y este acá. Por mi frecuencia absoluta. Ahí me está diciendo en realidad lo que debo hacer, ¿no? ¿Ustedes si quieren se puede ahorrar ese paso? Sí, se puede ahorrar los anteriores pasos. ¿Listo? Pero ¿qué? Pues la idea, repito, de aquí mostrar el paso a paso. Va a tomar este valor que calculó, y lo va a multiplicar por la frecuencia absoluta. En este caso, de cada intervalo, ¿no? En este caso, 14. Y obtiene 47.91. 47.91. ¿Se puede ahorrar estos pasos? Sí. Estos de acá. ¿Cómo? Haciéndolo de esta forma. Tomando XY menos la media. Ah, listo. Entonces me vengo XY menos la media. Aquí está. Voy a fijarla, F4. Regálame un minuto, por favor, que aquí se me acaba de apagar la pantalla. Regálame un minuto. Estoy aquí. Ahí tengo la media. Ahí ya tengo la media. Cierro, paréntesis. Elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado. Listo. Cierro paréntesis. Y multiplico por mi frecuencia absoluta. Ahí está. Y aplico 47.1. Entonces se dan cuenta que es el mismo valor. Este valor lo puedo arrastrar porque, ¿qué me dice por 16? No. Ah, por 16, perdón. Por 16. Estaba leyendo que por 16, no, es por el 16, que es mi frecuencia absoluta. Como fijé la media, la puedo arrastrar. Puedo arrastrar estos valores. ¿Listo? Y este valor como tal, sí me interesa la suma. Este acá. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de los XY menos la media elevada al cuadrado por su frecuencia absoluta. Es decir, es esto de acá. Ya tengo este de acá. Ya tengo todo el numerador de mi varianza. ¿Qué me hace falta? Dividir entre el total de mis datos. Entonces vuelvo aquí a mi Excel y digo que la varianza va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de los XY, este valor. Dividido entre el total de mis datos, entre 140. Y aquí la varianza es de 1.23. 1.23. ¿Listo? ¿Qué tan dispersos están los datos? 1.23. Pero me interesa también calcular la desviación estándar. Es esta misma forma, pero la saco la raíz. Se puede hacer todo el procedimiento y le va a dar lo mismo. ¿Listo? O simplemente identificar que estoy acá. Es esto mismo. Este mismo de acá. Pero debe sacarle es raíz. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Volvemos aquí al Excel. Digo que la desviación estándar, estándar va a ser igual a ¿quién? A la raíz. Usted, vamos a sacar la raíz, así fácil. Es que igual, raíz, abre paréntesis, toma la varianza y entra. Ah, listo. La desviación estándar, aquí,
Y coger esto para que sea mejor. Vamos a estar. Ahí está. 1.11. Y como estamos hablando de grados centígrados, podemos decir que los datos tienen un nivel de dispersión de 1.11 grados centígrados entre ellos. ¿Listo? Es decir, están alejados en promedio respecto a la media en 1 grado centígrado. ¿Cómo voy a interpretar esto? Esto lo voy a interpretar aquí con la regla empírica. A ver si la encuentro por acá, la regla empírica. Bueno, para la muestra, así, en algunos textos aparece S cuadrado y otros siguen utilizando el sigma. ¿Listo? ¿Qué me va a cambiar? Para la muestra simplemente va a tomar n-1. El denominador es lo único que va a cambiar. Aquí. Para la muestra. Entonces, para la muestra aquí voy a subrayar, este va a ser S-1. Entonces ya no va a ser n, sino va a ser el S-1. Perdón, n-1. 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 Es decir, si tenía 140 unidades de población, si quisiera hacer una muestra, entonces sería 140 menos 1, 131. E igual acá, n-1. Eso sería para la muestra. Ahora, si estamos hablando de una muestra en vez de una población. Muestra. Y una muestra. En realidad no es que cambie mucho, ¿no? La forma. Pero sí, ahora se pierde la regla empírica, acá se me... que es cuando ya la interpretación. Bueno, aquí está. Aquí está. Bien. Aquí normalmente usted tiene comportamientos informes. Aquí, perdón. Usted va a trazar e identificar la media aritmética. La media aritmética siempre va en la mitad. Ahí está la media aritmética. Esa es la media aritmética. Ahí usted la trazó, la identificó en la mitad. ¿Listo? Una desviación estándar, es decir, usted va a coger la media y va a hacer, y le va a sumar lo que dé la desviación estándar, a medio tanto. Ahí. Y va a coger la media y le va a restar la desviación estándar. La información que yo encuentre en esta región, en este intervalo, lo va a llamar la dispersión a una desviación estándar. A eso se refiere. Igual, puedo tomar la media y sumarle 2 veces el valor de la desviación estándar, lo que me dio la desviación estándar. Y tomar la media y restarle 2 veces la desviación estándar. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener la desviación respecto a 2 desviaciones estándar de mi. Es decir, la información que yo encuentre ahí. Y ahí puedo hacerlo y también a 3 desviaciones estándar. ¿Qué va a pasar? Que aquí cuando estemos hablando a una desviación estándar, se encuentra el 68% de la información. Si estoy hablando de 2 desviaciones estándar, de esta región, estamos hablando del 95% de mi información. Y si ya está hablando de 3 desviaciones estándar, prácticamente usted ya tiene el 100% de la información. Es decir, ya no tendría sentido del 100% de la información, es decir, el 99.77%, es decir, prácticamente el 100% que les muestro. Esa es otra forma de ver gráficamente la desviación estándar e interpretar. Estos ejercicios lo vamos a ver más adelante. Se conoce como la regla empírica. ¿Qué es la regla empírica? En cualquier distribución de frecuencias simétrica, obviamente, que tiene un comportamiento normal, con forma de campana, aproximadamente el 68% de las observaciones se encontrarán entre más y menos una desviación estándar. Cerca del 95% de las observaciones se encontrarán entre más y menos 2 desviaciones estándar de la media. Y de hecho, todas, vamos a decir que el 100%, estarán entre más o menos 3 desviaciones estándar. ¿Cómo sé que tiene este comportamiento de campana? Eso es fácil de identificar en la gráfica. No esta gráfica, en el histograma. Aquí, creo que este fue
Bueno, este fue el que me arrojó mi Excel, ¿no? Yo voy aquí a tomar esta aquí, voy a aplicarlo rápidamente para mostrarles el. Es importante la pantalla. Insertar gráficos recomendados. Aceptar. Aquí usted ve que intuitivamente sí se alcanza a ver una campana, ¿no? Está el punto máximo, o sea, no es que es exactamente tiene comportamiento de una campana, ¿no? Pero sí más o menos tiene como la media. Pues a una desviación estándar se encuentra tanto porcentaje de la formación, el 65, a dos desviaciones estándar se encuentra el 95 y a tres desviaciones estándar se encuentra prácticamente toda la información. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá de cómo calcular la desviación estándar, la varianza de nuestro ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Listo. Entonces, muchachos, ¿qué? Les de regalar nombre y código ahí en el chat, por favor. Para tomar registro de la asistencia. Nombre y código ahí en el chat. Recuerden, el día lunes, a las 6 de la tarde, el parcial. Yo ya en un momentico les comparto esto, también pueden revisar el campus virtual, ahí también van a encontrar toda la información, todo el Excel, lo venía desarrollando, para que puedan estudiar, repasar, si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Listo? Eso sería todo por hoy, muchachos. Muchas gracias. Nos encontramos el día lunes. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. A ustedes, muchachos. Vale, Hasta muchas gracias, profe. Hasta luego. luego, muchachos. Feliz noche. Nos vemos el lunes.